De verdad, que es que estos estudiantes y estos profesores son unos flojos, la generación de cristal, que se quejan de todo. O sea, más vacaciones que nadie y ahí se siguen quejando. O sea, ¿qué motivos tienen esta gente para manifestarse? Bueno, yo diría que está el tema, por ejemplo, de la ratio de alumnos por clase, que están como sardinas en lata, a veces 30, 35 alumnos por clase. Bueno, a ver, ya tienes razón. El tema de la ratio, si se bajara, se pudiera dar una mejor atención a los grupos. Eso es verdad. Pero más allá de eso, ¿qué motivos tendrían para quejarse? Bueno, está lo de que el gobierno no para de regalarle dinero a la concertada mientras cierra líneas de la pública. Ya, eso es correcto. Es verdad que lo de la concertada en España es que es una vergüenza. Pero bueno, más allá de eso, que son nimiedades, ¿qué motivos podrían tener? Bueno, también está que las profesoras tienen un montón de horas lectivas y no les da tiempo ni a reunirse con otros profesores, ni a hablar con los alumnos, los padres, nada. Ya, aquí en Madrid además es que tienen más que el resto, sí, sí. Bueno, pero más allá de eso, o sea, ¿qué motivos hay? A ver, es que no paran de abrir universidades privadas. Y las subidas de tasas, ojo. Vale, a ver, ya está bien. Más allá de la ratio, de las horas lectivas, del dinero de la concertada, de la burbuja de las universidades privadas, de la subida de tasas, ¿qué motivos más tienen para quejarse esta gente? Esto es Contratiempos, el podcast que se revela en las aulas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, Contratiempers, a un programita más, a este nuevo episodio de Contratiempos. Mi nombre es David González y no me ha poseído el espíritu de Arturo Pérez Reverte, ni tampoco el de Iker Jiménez. Los que están sí presentes en cuerpo y alma son los miembros de la milicia Contratiemper. Me acompaña el equipo médico habitual. Por aquí tenemos a Paloma González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? A ver, fenomenal, David, muy contenta de estar otro programita por aquí. Gracioso que digas lo del equipo médico, porque estoy un poquito congestionada, pero aún así me hace mucha ilusión este programa porque me toca muy de cerca, como podéis ver por mi atuendo, ¿no? Vamos a hablar de educación, que es una cuestión que aún no habíamos tratado, así que tengo muchas ganas de hincarle el diente. Tienes el outfit perfecto para chaval, este sí. programa. Bueno, efectivamente ya tocaba darle caña a este sector, así que hoy nos manchamos de tiza y visitamos las aulas para hablar de la enseñanza, y el que no es para nada un maleducado, pero tampoco tiene pelos en la lengua, es Luis Migalán. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Preparado para una batalla más de la milicia contra Tiemper? Hello, my people. Aquí estamos un día más en la trinchera de lo común. Y muy contento de anunciar que hemos salido a la calle en este segundo programa. Y traemos reportaje, además bien guapo y bien cabrón, ¿no? Ahí Directamente desde las movilizaciones que ha habido estos días en defensa de la educación pública. Un poquito pasado por agua, eso sí, ¿eh? Pero bueno, no voy a hacer ningún spoiler. Quien lo quiera ver, que se quede aquí un ratito más con nosotros. Bueno, qué misterio, muchas ganas de ver esa primera entrega de Alcarrer, de esta nueva temporada, que por otro lado, Carlos, ha habido buena acogida, ¿no? Muy buena acogida, muy buen recibimiento hemos tenido. Agradecer a todas y a todos el calorcito que hemos recibido y el calorcito que nos dais en este primer capítulo, primer episodio de nuestra cuarta temporada. Y claro, pediros un favorcito, que es que os suscribáis a nuestro canal de YouTube o a la plataforma de audio que utilicéis. Recordad que es un proyecto militante el nuestro, que es un proyecto gratuito por amor al arte y a la revolución, y al que le volcamos una parte importante de nuestro tiempo libre. Así que ya sabéis, con solo darle un clic nos hacéis muy pero que muy felices. Pues totalmente, hacernos ahí el favorcillo que nos viene genial. Y bueno, pues diría que ya estamos, familia, listos para comenzar. Bueno, no, me comentan por aquí, por el pinganillo, que tenemos un invitado especial para esta sobremesa roja, militante de la milicia desde la primera temporada, buscando siempre el pase al hueco, pero también en su análisis fino nos lo prepara cortito y al pie. Nos acompaña el gran Shaquín Pastoriza. ¿Qué tal, Pasto? Muy buenas, desde Zoom. Muy buenas, David. Muy buenas todos, chiques y chiques. Un ¿Qué placer estar de vuelta tal? aquí con la milicia a tope, con un tema como el de hoy tan interesante, la educación que me afecta de lleno, y ver, bueno, cómo la educación, algunos la entienden como un negocio y otros la entendemos como una trinchera de resistencias. Vamos a ver propuestas, vamos a ver cómo convertir la educación realmente en una herramienta transformadora que fomente el feminismo, el antifascismo, el anticapitalismo. Y bueno, de eso estamos dispuestos aquí a darle la batalla.
Pues efectivamente, un gustazo tenerte por aquí de nuevo, claro que sí. Y ahora sí, antes de empezar, ahora que estamos todos, me gustaría mandar en nombre de todo el equipo un abrazo muy fuerte a todas las personas afectadas por la Dana, fundamentalmente allá en Miterreta, pero también en otras provincias como Albacete, Tarragona, Cádiz, Almería, Huelva o Málaga. Os enviamos toda la fuerza desde aquí, desde Contratiempos, y a quienes nos escuchan, os animamos a hacer vuestra aportación al número de cuenta que han habilitado desde Anticapi para destinar todas las donaciones recibidas a las personas afectadas. Aquí lo tenéis, S40 0081 0085 6500 0255 6859 para la gente que nos está escuchando a través del podcast. Y recordemos que sí, que precisamente frente a los negacionistas y frente a los del sálvese quien pueda, solo el pueblo salva al pueblo, un pueblo organizado, defendiendo lo que es de todos, lo común, y distribuyéndolo para la solidaridad, los cuidados y las redes de apoyo mutuo. Que no nos engañen, y lo tenemos claro, mazón dimisión. Y ahora sí, dicho esto, haceros las palomitas y poneos cómodas, que se viene un plan de mantita y contratiempos. Vamos allá con la sobremesa roja. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. La sobremesa roja. Ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana y la vara. Ahí está, pues como decíamos, el neoliberalismo se ha infiltrado en las instituciones educativas, lo lleva haciendo ya muchos años, y con ello lo que busca es, cómo no, mercantilizar ese pilar de la sociedad y transformar los centros educativos en, lo decías tú, Carlos, en un libro, las fábricas del conocimiento, las fábricas de obediencia y de consumo. Para ello, no dudan en atacar, por supuesto, a la educación pública, tanto quitando los recursos como cuestionando su calidad y su legitimidad. Esta es su estrategia, y en paralelo favoreciendo a la privada y la concertada. Y en esta sobremesa queríamos ponerle foco para frenar esos ataques y conquistar más derechos, ¿verdad, Paloma? Esa es la idea, David, pero antes de ponernos sesudos y sesudas, queríamos proponeros una nueva dinámica para introducir el panorama general de la pública. En el anterior episodio os trajimos con mucho éxito el bingo anti-coaches, que ya nos habéis dicho muchas que habéis estado jugando en casa. Sí. En este queremos que nos ayudéis a ponerle banda sonora a la educación pública en España. A ver, ¿cómo va eso? Qué guapo. Sí, vamos a ir diciendo algunas situaciones reales que se dan en la enseñanza y proponiendo una canción para ellas. Desde casa os animamos a que nos enviéis vuestras sugerencias y nada, empezamos con la primera, Carlos. Claro que sí, vamos con ello. La primera canción, la primera ronda es para la situación de cuando no hay dinero ni para fotocopias y en los institutos se caen a pedazos. Ahí está. Joder, me cachis en la mar. Pues otra es cuando el gobierno progresista iba a acabar con la concertada, pero termina subiendo la financiación a la concertada. Ahí está bien. Muy acertada esta. Lo dijo Yatra, efectivamente. Otra también que podría ser cuando el típico padre facha se niega a que le den una charla de feminismo a su hija. Sí. La chipionera. Lo decía la más grande, efectivamente. Aunque al padre bien le podríamos poner esta otra. Claro que sí. ¡Ole! Ser sexual no es un delito, no lo calla y lanza el grito. Libérate. Bueno, esta me gusta mucho. Cuando por fin llega la interina que lleváis esperando 3 meses. Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Te toca, Carlos. Cuando vuelven a superar la ratio y siguen metiéndote alumnos en clase otro curso más. Las sardinas en la teta de Fran Perea, sí. O esta otra. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con... Bueno, y finalmente, siguiendo con el canca, que nos gusta mucho para terminar, cuando sabes que los políticos no van a hacer nada por la educación y toca salir a las calles a defender la pública. A prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vamos ahí, maravilloso. Más de una ya no se me quita hoy de la cabeza, ¿eh?
Pues ahora que ya tenemos la banda sonora, si os parece, vamos a ponerle un poco de letra. Y lo vamos a hacer intentando responder a la pregunta qué está pasando en la educación, ¿no? Pasto, Paloma, ¿cómo lo veis vosotros en vuestra experiencia desde las aulas? Bueno, en mi caso, pues yo llevo 20 años de experiencia en la enseñanza pública y en estos 20 años sí que he visto un proceso de desgaste continuo de la educación pública, una ofensiva hacia lo que no podemos olvidar es una conquista de las clases populares, una conquista realizada a través de la lucha. Y a través de la educación realmente pues es como se puede formar personas con un pensamiento crítico, formar un pensamiento comunitario también, incidiendo en la codependencia y poder alcanzar así un desarrollo pleno. Precisamente este es el modelo que no le gusta nada a las clases dominantes, ¿no? Por eso han emprendido esta ofensiva para convertir la educación en un nicho más de mercado. Entonces, en las instituciones que gobiernan, en las administraciones, pues estamos viendo cómo están continuamente recortando derechos, ¿no? Y, bueno, emprendiendo un desmantelamiento de lo que es una conquista fundamental de las clases trabajadoras. Totalmente, y con lo que decías de la experiencia más directa en las aulas, Luismi, que lo preguntabas tú, lo que vemos es una realidad de mayor precariedad. Sin duda tenemos buenas condiciones laborales en comparación con otros muchos sectores, pero para los que piensan que son las mejores del mundo, que si las vacaciones, que si tal, resulta que también somos uno de los grupos profesionales con más horas extras sin pagar, que realizamos muchísimas, ¿no? Decía eso Javier Ruiz, este periodista, estos días, hace unas semanas, en un vídeo que fue muy viral y que seguro que os suena. Y es que no solo tenemos las horas de docencia directa, sino que también tenemos que preparar las clases, que corregir, que adaptar materiales para alumnos con necesidades específicas, reunirnos, etc. Como invisible. Sí, no, claro. la cuestión es que son labores que en principio están contempladas en nuestra jornada de 37 horas y media, pero claro, cuando empiezan a subirte el número de horas lectivas, como hicieron en 2011, después de la crisis, ¿no? Tras otro buen ataque a la educación pública, o te aumentan el número de alumnos por clase, como decíamos en las canciones, la consecuencia es que llegamos peor a todo y a todos, ¿no? Y la calidad de la educación se resiente y por extensión el alumnado se ve afectado por ello. Total. Bueno, esto lo que hay que preguntarse es a quién beneficia esta situación, ¿no? Que es la pregunta, yo creo, pertinente. Y en realidad, a quién beneficia, la respuesta es muy sencilla, que es al propio capitalismo. ¿Por qué? En definitiva, por una búsqueda de beneficios. El capitalismo es un vampiro ávido de sangre y siempre busca nuevas fuentes de valorización o de acumulación. Y ha encontrado un nicho en la privatización de los bienes públicos. Y aquí sí que hemos hecho los deberes y nos hemos ido a la biblioteca. ¿Y qué nos hemos encontrado, David? Pues efectivamente, hemos ido ahí a buscar algunas referencias bibliográficas para darle un poco de empaque a esto y, bueno, ambas, traemos dos, son respuestas marxistas a los intereses de las estrategias del capitalismo en la privatización de servicios públicos, ¿no? La primera que hemos escogido es la del economista Robert Brenner, que señala que esta estrategia es un síntoma de la crisis estructural del capitalismo. Es decir, lo que nos dice Brenner es el capitalismo desde los años 70 atraviesa una crisis de rentabilidad bastante tocha y lo que ve es la privatización como una forma de contrarrestar la desaceleración de este crecimiento. Es básicamente lo que necesita el capitalismo depredar todo el tiempo, ¿no? Es básicamente de esta forma lo que hace es atacar y canibalizar los servicios públicos, todo lo que no ha llegado al alcance del mercado capitalista tradicional, ¿no? Para entenderlo, básicamente es capitalistas haciendo de capitalistas y parasitando, en este caso, no solo el trabajo ajeno, sino también lo que pertenece a la comunidad, en este caso a la educación. ¿Y cuál sería, David, la segunda interpretación? Que veo que has hecho los deberes. Efectivamente, sí. Traigo otra más que es complementaria a esta, se diferencian en algunas cosas. La segunda referencia es de Christian Laval y Pierre Dardot, autores del libro Común, que muy recomendable, aunque es un poco tochaco también, pero lo que nos dicen Laval y Dardot es que el neoliberalismo no es simplemente una serie de políticas económicas, sino también una especie de lógica general, aunque bastante irracional, aunque la llamemos lógica, pero que se ha infiltrado en todas las esferas de la vida social, ¿no? Y aquí utilizan un concepto que es el de cercamiento de los comunes, ¿no? El enclosure, que es básicamente entender el neoliberalismo, decíamos, como un proyecto ideológico y político que busca estrangular hasta hacerse con todo lo que un día pudo pertenecer a la comunidad, a lo común, ¿no? Que lo comentaba antes también Pasto. Y es de esta forma que el neoliberalismo no solo pretende hacer negocio con la educación, que por supuesto también, sino que lo que persigue es reestructurar los propios modos de vida para o en torno a sus pilares ideológicos, la competencia, la productividad y la rentabilidad, ¿no? Y es esta estrategia de privatización no solo se da en una crisis de la rentabilidad, como decía Brenner, sino que es que está en la esencia misma del neoliberalismo.
Una visión esta que comentas bastante relacionada con lo que vimos en el anterior programa, por cierto, como el neoliberalismo lo impregna todo, ¿no? Desde la infancia, confundiendo además la educación con una formación para el futuro trabajador en el que hay que inocular esos valores como el esfuerzo o el productivismo, ¿no? Claro. Y en este punto, después de entender un poco el porqué de la lógica neoliberal de acumulación ahí por desposesión de lo común, queríamos responder al cómo se da esta estrategia de privatización de la educación, ¿no? Y para contestar a esta cuestión nos hemos querido acercar al trabajo de Daniel Turienzo y Jesús Rojero en su libro Educafakes, que podéis ver ahí en la mesita, recientemente publicado por Capitán Swing, que analiza la batalla cultural que se da alrededor de las cuestiones educativas. Vaya, uno de sus autores, Daniel, nos ha enviado este vídeo. A ver. Hola a todas y a todos los que escucháis Contratiempos. Yo soy Daniel Turienzo y junto con Jesús Rojero hemos escrito este libro, Educafakes, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. Nosotros nos dimos cuenta en los titulares de prensa, en las declaraciones de políticos o en las conversaciones de bar que frecuentemente cuando discutimos sobre educación basamos y partimos de una serie de creencias. Estas creencias nos dimos cuenta que no eran ciertas. El problema que tienen estas creencias es que condicionan todo el debate posterior. Influyen en el diagnóstico, influyen en las soluciones que proponemos en el ámbito educativo. Nos damos cuenta que tienden a ofrecer una visión muy pesimista, una visión pesimista de la educación, de los docentes. Evidentemente, estas creencias condicionan tanto las actuaciones individuales, por ejemplo, las familias a la hora de elegir centro, condicionan las políticas públicas, pero también condicionan la esperanza que como sociedad tenemos en la educación y en lo que es posible y no es posible. Nosotros, frente a estas ideas catastrofistas, damos un relato que se basa y que parte de la esperanza, pero también asumimos que existen grandes retos. Y desde este texto apelamos por un debate tranquilo y sosegado en el que podamos exponer posturas y ver cuáles son las mejores políticas a aplicar para tener un sistema educativo que efectivamente no solo sea más eficiente, sino también sea más equitativo, más justo y que permita compensar las desigualdades de partida. Lo que tenemos que buscar con ello es un sistema educativo en que todos los niñas y niños sean capaces de desarrollar las competencias que les permita desarrollar sus proyectos vitales. Pasto, ¿qué opinas tú que también le has echado un vistazo al libro de Daniel y de Jesús? Vale, sí, la verdad me he quedado nubilado con este vídeo y con este libro, porque la verdad es que introducen debates fundamentales que muchas veces se olvidan y sobre todo estudian un poco la opinión generalizada, la opinión popular sobre la escuela pública, ¿no? Porque todo el mundo puede hablar sobre educación, ¿no? Y es muy interesante el dato de que más del 50% de los españoles y españolas piensan que la escuela pública ha ido a peor. Un dato que no se ve luego corroborado por la realidad. Los informes, que luego hablaremos un poco de eso, señalan que no ha caído el nivel educativo en general y, sin embargo, pues existe ese bulo, ¿no? Un poco esa fake news de que la educación pública está en decadencia. Claro, estos informes también hay que ponerlos un poco en cuarentena. Informes como PISA pues, responden a un desarrollo, unos presupuestos neoliberales y también bueno, no tienen en cuenta enfoques como el enfoque territorial, las diferencias de clase, por ejemplo, no tienen en cuenta la diferencia de rentas en los hogares, ¿no? A analizar los resultados educativos. Entonces, claro, no podemos tampoco caer en la autocomplacencia, a pesar que todo va bien, los datos de abandono escolar siguen siendo preocupantes, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer la crítica desde el lugar correcto. Y claro, qué casualidad que los que critican la educación pública por su ineficacia nunca señalan los problemas más graves, como la elevada proporción de ratios de alumno por aula, la segregación de centros o la falta de recursos para la enseñanza pública. Parece que lo único que les preocupa a estas gentes, a la clase dominante, es aportar más fondos a la educación privada, ¿no? Otro de los pilares de este ataque a la pública es el mantenimiento de las elevadas ratios, como decía ya Pasto. Su bajada es una demanda histórica, ya que en España el país tiene más estudiantes por grupo que el promedio de la OCDE, ¿vale? Pero no es una demanda no escuchada bajo el pretexto de que cualquier modificación entrañaría cambios presupuestarios importantes. Pues el 70% de la inversión se concentra, claro, en salarios docentes. Claro. A este argumento un poquito demagógico siempre me gusta contestar: presupuestos militares para escuelas
escuelas y hospitales. Y solucionado. Pero bueno, volviendo al tema de alumnos por clase, las evidencias indican que reduciendo el tamaño los resultados académicos mejorarían y se atienden mejor las necesidades educativas, ¿no? Además de que también mejora el bienestar del alumno y del profesorado, la convivencia, todo, ¿no? Como se comprobó en la pandemia, sin ir más lejos, que bueno, lo único positivo de aquello fue que tuvimos una máxima de unos 20 alumnos por clase y bueno, pues se trabajaba mejor. Hay que tener cuidado, eso sí, que lo señalan en el libro, en cómo meter mano a este tema, ¿no? A veces reducir el tamaño de grupos repercute en más horas para el profesorado. O por el contrario, cuando tiramos de fórmulas como la codocencia, ¿no? 2 docentes por clase, eso sería positivo. Puede aumentar el tamaño del grupo, pero reducirse el número de alumnos por profesor, que es otro indicador diferente, pero que estaría bien. Claro. Bueno, aquí a mí me gustaría abrir otro melón, que es con la universidad. ¿Verdad que estamos repasando primaria, secundaria, pero la universidad también vive una situación dramática? Tiene lo suyo, sí. La universidad pública, por un lado, bueno, el personal, sobre todo asociado, hay una precariedad muy grande en las plantillas, en el profesorado del personal docente y sobre todo que se expresa en que el profesorado asociado, que es, digamos, el que está más precario, el que está con salarios entre los 400 o los 600 euros al mes, es el profesorado que se hace cargo de la inmensa mayoría de la docencia y de la investigación, que soporta esta carga de trabajo. Y por otro lado está la situación, la explosión, digamos, de las universidades privadas, ¿no? La burbuja que hay de universidades privadas, donde, como sabéis, hay en torno a unas 50 universidades públicas y vamos ya por 46 universidades privadas, donde hay otras 10 licencias en tramitación para más universidades privadas, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Está 50-50 la cosa, vamos. Está ya ahí. Todavía es verdad que el número de estudiantes sigue siendo muy superior el de la universidad pública, pero en algunos tramos de la educación, como ya por ejemplo los másters, pues en los másters ya empieza a haber un nivel casi superior de estudiantes en másters en universidades privadas que en universidades públicas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, aquí de la Comunidad de Madrid en medicina, que bueno, ya en primer curso hay más estudiantes matriculados en universidades privadas que en universidades públicas. Wow. Esto, claro, tiene una importante, digamos, conclusión o traducción, que es que al final hay una desigualdad muy grande en el acceso, porque, bueno, como sabéis, las matrículas en la universidad pública rondan los 1.200 euros al mes, dependiendo de la especialidad de la universidad, y las matrículas en las universidades privadas pues están por los 23.000 euros anuales. Claro, esto es obvio que una desigualdad en el acceso gigante por renta, fundamentalmente por distrito postal donde uno nace, o por la familia en donde nace. Y bueno, y ocasionan no pocos problemas a la gente en el bachillerato, digamos, de presión o de ansiedad hacia el tipo de salidas, ¿no? Fundamentalmente ante quien no tiene la opción de esos 23.000 euros anuales de la nota, ¿no? Los cortes que hay para el acceso a la universidad pública, y eso se traduce en una gran presión y en problemas de ansiedad y de salud mental, ¿no? Para los estudiantes que aspiran a acceder a la educación superior. Claro. Y yo decía que si nos da miedo la privada también, ojo a la concertada, porque probablemente este cuarto punto es la pieza maestra del ataque neoliberal contra la educación pública. En España es uno de los países de la Unión Europea con más centros privados subvencionados con fondos públicos, que es, por cierto, como se debería llamar a la concertada. Y sobre todo, es un país en el que impera el bulo de que la educación concertada es más eficiente y barata. Esta fake news, como decían los autores del libro, se debe a varias razones. En primer lugar, las estadísticas son así de perversas, suman muy tramposamente todos los gastos generales del sistema educativo, tipo el propio funcionamiento de las consejerías de educación o la inspección educativa, a los estudiantes de centros públicos, que es que me parece. Por otro lado, antes de decir que la concertada es más barata, habría que valorar además el gasto de las familias. Estas familias, de las cuales el 90% paga cuotas ilegales a los centros concertados, que provocan que solo algunos alumnos pudientes puedan escolarizarse en ellos, ¿no? Bajo el pretexto de uniformes, tablets, el servicio de orientación educativa, derecho al uso de instalación deportiva o ampliación del horario lectivo, pues ahí hay unos pagos, ¿no? Incluso pagos supuestamente legales como comedores, extraescolares o transporte, que entrañan prácticas abusivas. No deberían de cobrar nada. Claro. Y bueno, en tercer lugar, lo que quería decir es que lo que tiene que ver con la supuesta eficacia, ¿no? La
la diferente naturaleza del entorno, esto ya lo señalabais vosotros, Pasto, Carlos, la diferente naturaleza del entorno y el alumnado hace imposible una comparación directa, ¿no? Y sobre todo justa. Claro. Por ofrecer un dato, la concertada solo acoge el 15% de alumnado extranjero y frente al 77% que acoge la pública, obviando que estas familias pues, suelen ser más vulnerables, los alumnos pueden presentar problemas en el idioma que influyen en sus resultados, ¿no? Por no hablar tampoco de que el gasto que supone la pública influye en el gasto que supone la pública influye el contexto geográfico. Esto es las zonas rurales, ¿no? Donde no hay prácticamente concertados ni privados, un 3% me parece que apuntaban en el libro, porque el coste por alumno es mayor. Claro, ya ahí no interesa, ya ahí no hay negocio, ¿no? Debido a la dispersión y a la escasa densidad demográfica, pues ya, como digo, no salen las cuentas. Es un espacio que tiene que asumir la pública. O sea, que básicamente hacen un thrillerismo, hacen ahí en plan Juan Tamariz. No, es verdad que es... luego hablaremos del tema de la escuela rural y de la dispersión geográfica y demás, pero es que es un rollo macabeo el que nos han metido con el tema de que lo privado es más eficiente que lo público, como un mantra que repiten una y otra vez siendo falso, pero aquí es falso desde el punto de vista económico, por supuesto, pero es que también absolutamente mentira desde un punto de vista social y político, lo comentabais, ¿no? ¿Pero qué es lo que hacen? Pues lo que suele hacer el capitalismo en este tipo de cosas, es decir, le dan un barniz técnico, rejuntan datos de un lado y de otro y hacen grandes estudios o informes educativos financiados por grandes empresas, ¿no? Y ahí es donde pontifican las privatizaciones directas o encubiertas en nombre de una supuesta innovación educativa, ¿no? Bueno, el tema económico es cierto que es una pata de este relato para justificar la educación privada y concertada, es decir, la educación, la enseñanza como servicio público, como fuente de beneficios, como un mercado del que extraer beneficios. Pero hay otra parte más ideológica que es muy importante y que está el elemento del discurso de la libertad. Y como sabéis, en la educación hay ciertos mantras de la derecha, como la libertad de elección de centro, como la libertad de educación de los padres para elegir la educación de sus hijos, que es un discurso que en realidad hay que entrar a disputar a la derecha, porque no se puede defender una supuesta libertad de elección entendida como quien opta por distintas mercancías en un supermercado, porque la educación entendemos que no puede ser una mercancía. Como decía la autora y la profesora Bell Hooks, la libertad se conjuga siempre con compromiso. La libertad sin igualdad no es libertad. Esto quiere decir que la libertad sucede solo en común y que si priorizar la elección de unos pocos a un tipo de educación conlleva segregación y desigualdad, entonces no es libertad, es privilegio. La libertad es siempre garantizar derecho a la educación de calidad para todas, todos y todes. Pero cuánto estoy aprendiendo con vosotros, de verdad. Pues hablando de los límites de la privada y de la concertada, queridas mías, ahora os voy a llevar lejos de la gran urbe. Nos vamos a ir lejos de las lógicas de la ciudad y del ruido para hablar de esos lugares donde apenas llegan la privada y la concertada. Bueno, ni los servicios públicos tampoco, por desgracia. Nos vamos a la escuela rural. Y como bien sabéis, los que ya me conocéis, soy más de pueblo que una buena verbena, y hoy os quiero traer la historia de la Escuela Rural de Caneto, un pequeño pueblo rehabilitado de mi querida Huesca que se encuentra a las puertas del Pirineo. He podido charlar con Bea, que es una de las profes que trabajan en este colegio tan particular y que comenzó hace años la puesta en marcha de esta aventura. Y para empezar, Bea nos explica en qué consiste el proyecto de Escuela Rural de Caneto. Dentro audio, por favor. El proyecto de la Escuela Rural de Caneto es un proyecto que nace de la iniciativa de unas familias que vienen a repoblar una aldea en la que ya habían vivido o familias amigas las que vienen a criar y a vivir en un entorno más en contacto con lo natural y con lo humano, y nace un poco de la iniciativa de una educación como más respetuosa y que tenga más en cuenta como los procesos vitales de la infancia desde una mirada del respeto y del cuidado. Luego la pregunta, ¿qué diferencias tiene respecto a la escuela rural, que podríamos decir más convencional? Nos cuenta esto. Ahora mismo la diferencia que tiene la escuela de Caneto con respecto a las escuelas rurales más convencionales, yo creo que es el origen, la historia y el recorrido que esta escuela ha tenido respecto a otras, pues porque esta nace principalmente de las personas que la están asistiendo ahora mismo, de las familias que la están asistiendo ahora mismo y de la comunidad educativa. Y de este nacimiento luego se implica ya pues como entidades más públicas y el sistema educativo. Pero en 2023 hubo cambio de gobierno en Aragón, ¿no? ¡Tachán! Y eso trajo consecuencias. ¿Y cuál es la problemática a la que se enfrentan desde el cambio de gobierno en 2023?
Bueno, la problemática con la que nos enfrentamos en el año este 2023 fue pues que este proceso de pasar como de una escuela que fue autogestionada por las familias a formar parte del sistema público de educación, las infraestructuras que teníamos no cumplían la normativa y ha habido como todo un proceso y un recorrido de buscar la manera en que este proyecto fuese homologado. Es un proceso complejo y durante estos años ha sido difícil encontrar la solución y con el cambio de gobierno la solución que encontraron fue cerrar la escuela de un día para otro. Nosotros nos avisaron, la escuela vecina, que iban a cerrar un día y el viernes nos avisaron y el lunes venía inspección y el arquitecto a consolidar el cierre de la escuela. Para así el martes, profes y alumnado tendremos que marchar al cole de la escuela del lago, al Tierrantán. Y esto planteó una disyuntiva a las familias, ya que tenían que desplazar a sus peques a una población bastante alejada por carreteras de montaña para que pudiesen ir a la escuela. Y hubo negociaciones con el gobierno de Aragón, pero no llegaron a buen puerto. Y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón a las familias y se pusieron en marcha unas medidas cautelares para mantener abierto el centro, con vistas a la creación de uno que sí cumpla la normativa vigente. Luego también hemos podido charlar un poco más general sobre el futuro de las escuelas rurales, ¿no? Y Bea me ha dado su humilde opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de las escuelas rurales? Para mí el futuro de la escuela rural me parece que es el futuro de la educación. Para mí el futuro de la escuela rural es el apostar por una educación más local, más en contacto con lo cotidiano, con lo local, con el entorno, donde crear red ya desde la escuela. Bueno, como ha sido la escuela rural siempre. Y que ahora pues con la superpoblación de la vida en la ciudad y el abandono del medio rural, pues la escuela rural está como muy colgada del limbo. Igualmente a mí me gusta pensar que hay mucha gente todavía que sigue apostando por esto y que todavía hay futuro en la escuela rural. Esto me ha llevado a preguntar ¿crees que proyectos como el vuestro deben ir desde lo privado o más bien desde lo público para crear comunidades fuertes en los medios rurales? En mi opinión, todos los proyectos que estén en el medio rural, para que sean realmente fuertes, debe haber una implicación no solo por las personas que apuesten por esta forma de vida, ¿no? De volver a los pueblos, sino también por una apuesta de las instituciones y de lo público por esto. Y que no sea como la sociedad común, la normativa, lo que marque las mayores inversiones y donde se vaya el mayor dinero público, sino que también se invierta y se garantice en el medio rural una forma de vida posible en todos los aspectos, desde lo educativo, lo económico y los servicios. O sea, me parece que es fundamental y creo que en eso tiene que haber como una buena apuesta pública por esto. Y para finalizar nuestra escapada al campo, lo primero que voy a hacer es agradecer a Bea que dedicara un ratito de su tiempo a charlar conmigo y mandar un abrazo enorme a toda la gente de Caneto. Y lo segundo, dejar una pequeña opinión personal, ya que proyectos como este y gente como Bea creo que son muy necesarios si queremos romper con la hegemonía neoliberal en la educación y fuera de ella también. Porque a pesar de que el estilo de vida neoliberal contamina ya también, por desgracia, a los pueblos, las formas de vida de los diversos medios rurales no pueden ser más todo lo contrario al estilo de vida capitalista. Por eso se me hace muy necesario que se repliquen por cientos este tipo de proyectos para crear comunidad y generar vida en los medios rurales. Así que muchas gracias por salir este ratito de Madrid conmigo y venir al pueblo. Muchas gracias, Luismi. La verdad es que súper interesante, la verdad. Y bueno, en un mundo en el que parece que está todo confiado al desarrollo urbano, a la tecnología y hacinado en grandes ciudades que se hacen irrespirables, inhabitables, yo creo que bueno, pues tenemos que aprender mucho y esta mirada es súper necesaria y podemos aprender un montón de ella. Sí, además toca ponernos positivas y dejar de hablar de la depredación de la educación pública a la que estamos asistiendo. Yo creo que como profesoras también nos toca reflexionar sobre la educación como herramienta de cambio en el día a día, sobre enseñar a transgredir, que también es el título de un libro de Capitán Swing escrito por Bell Hooks, que la citabas tú antes, Carlos, para introducir una mirada sobre la raza, el sexo, el género, la clase, estas cuestiones que nos preocupan, ¿no? Muchas veces las profas nos autocensuramos por miedo a meternos en un lío, lo digo claramente, y siguiendo un poco aquella máxima de dejándonos influir, ¿no? Por se aprende en la escuela y se educa en casa. Claro. Yo creo que aquí
aquí hay que diferenciar entre educar, que es promover el pensamiento crítico y la autonomía, y adoctrinar, inculcar valores bajo coacción sin fomentar las anteriores. Esto último es lo que hacen precisamente quienes hablan del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y terminan metiendo el PIN parental en clase. Eso sí que es adoctrinamiento, tener que pensar como tu padre. Totalmente. Desde luego. Y al hilo de lo que comenta Paloma, me gustaría resaltar nuestro papel como docentes en la enseñanza pública. Hay una frase que me gusta mucho de Quino, el creador de Mafalda, que es educar es más difícil que enseñar, puesto que para enseñar hay que saber, para educar hay que ser. Entonces, tenemos que referirnos a la falta de neutralidad, bueno, a la falacia de la neutralidad de la escuela pública, ¿no? Realmente todo saber, pues yo he incorporado una ideología. Y así, por ejemplo, las leyes educativas, desde luego, desarrollan aspectos ideológicos, en algunos casos positivamente, como por ejemplo se ha incluido el cambio climático o la igualdad de género, producto de las luchas, evidentemente. Pero, por otro lado, en las leyes educativas tampoco se menciona el antifascismo, ni la diferencia de clases, ni por supuesto el anticapitalismo. Entonces tenemos que seguir luchando contra lo que Jesús y Daniel llaman en Educafakes el currículum oculto, es decir, todo aquel saber que intenta perpetuar de forma no explícita cuestiones que sirven a la ideología de la clase dominante, como la supuesta meritocracia, esa idea falsa de la igualdad de oportunidades, de que simplemente mediante el desarrollo de nuestro esfuerzo podemos conseguir todas las metas que queramos. O, por supuesto, también aquella falacia de que toda opinión es tolerable. Y todas estas mantras se repiten continuamente a lo largo del currículo oculto, etc, etc, etc. Sí, y en enseñar a transgredir también comentan un ejemplo muy interesante de una profesora de filología inglesa que incluía obras de autoras negras en su programación de clase, pero luego enseñaba la obra sin hacer una sola referencia a la raza o a la etnia. Algunas voces dirían que al obviar ese tema, pues ella estaba enseñando que las escritoras negras son tan buenas como las blancas, pero se trata de una inclusión, decía la Bell Hooks, y una inclusión simbólica, instrumental. Tenemos que incluir la conciencia de raza y sexo y clase sin miedo a que la clase, me refiero ahora a los alumnos, se reconozcan y se descontrolen. Vaya, algo así como la pregunta de Broncano esa de ¿eres más machista o racista? Aunque incomode, ¿no? Los verdaderos aprendizajes son incómodos, incluso dolorosos, y tenemos que hablar de ellos. Sí, desde luego yo creo que ocultar las opresiones y las desigualdades solo beneficia al opresor o al privilegiado, ¿no? Y visibilizar las injusticias es el primer paso para poder cambiarlas, para poder superarlas. Aquí la educación es obvio que juega un papel fundamental, pero sí que es cierto que a mí me gustaría también combatir un poco ese mantra manido que sirve como comodín para cualquier cosa, ¿no? Que es el que dice, esto se arregla con una buena educación, ¿no? Que parece que todos los problemas se originan en la educación y por tanto es la educación la que fracasa y no el sistema en su conjunto, ¿no? Es como desviar un poco el foco y la educación verla como algo separado, cuando en realidad, bueno, pues no es al margen de la sociedad, sino que forma parte de ella. Por tanto, hacer esa reflexión, ¿no? Es verdad que muchas veces el trabajo de las profas y de los profes sirve como contrapeso a la sociedad, a veces que, por ejemplo, con el tema de bachiller que comentabas, pasa lo contrario, se profundizan problemas de salud mental, de ansiedad, por supuesto, pero me niego a poner en las espaldas de los profesores todos los problemas que en realidad son obra del capitalismo, ¿no? Y del sistema en general. Y bueno, y además de que estoy completamente de acuerdo, no podemos olvidar que la educación no es el origen ni la solución a todos los males, ¿no? Escribía Karl Marx en su libro Programa de Gotha, que en relación al congreso que allí se celebró, que si el Estado es nuestro enemigo, tal y como está concebido, ¿no? Ahora mismo y ocupado, ¿cómo iba a articular la educación, ¿no? Es evidente pues, que a qué sistema sirve la educación como preparación de trabajadores para el mercado laboral y por tanto que es a este capitalismo infame, quiero decir, pero que precisamente nos toca de nuevo dibujar el patrón y cortar la tela al mismo tiempo. Hay que cambiar la educación y hay que cambiar la sociedad en paralelo, y en eso vamos a seguir empeñadas, claro. Pues efectivamente, vamos a ir acabando esta sobremesa, pero no vamos a ir acabando la lucha ni el programa, que me ha gustado mucho, pero no vamos a terminarla sin ponerle un broche de oro, y es que se han oído rumores, se comenta en los mentideros que vuelve la sección de Al Carrer a Contratiempos, lo confirmamos Luis
Luismi? Lo confirmamos, eso es, David. Nos han pillado. ¡Nos han pillado! Hemos salido a la calle para traeros de primerísima mano el pulso de la gente sobre el tema de la educación. Y en concreto hemos ido a una de las movilizaciones que está habiendo en Madrid para preguntar a los docentes cómo es la situación de la educación y qué motivos tienen para salir a la calle, ¿no? Y esto es lo que nos han contado. Dentro vídeo. ¿Qué? Ah, que estamos grabando. Perdón, es que me atasco sumando, porque mis padres no eran libres de elegir si llevarme a la concertada o a la privada, y fui a una pública y claro, pues no sé sumar bien. ¿Qué pasa, Peña? Nos hemos venido a la manifestación del 29 de octubre a acompañar a las maestras y maestros que están reivindicando unas mejores condiciones laborales y vamos a preguntar a la gente qué opinan de la situación de la educación, concretamente en Madrid, que es donde estamos. ¿Cuántos alumnos tienes por clase? Pues mira, otros años hemos llegado a tener hasta 33 alumnos por clase. Este año hay alguna clase en la que sí estamos por debajo de 30, pero que lo normal, por ejemplo, el año pasado en el centro teníamos 5 grupos de cuarto de la ESO, todos entre 30 y 33 alumnos. ¿Cuántos alumnos tienes por clase? Pues con suerte en algunos grupos 28 y en otros 35. ¡Qué burrada! Pues demasiados, 30 y a veces 31 y 32. En primero de bachiller tengo 35 alumnos en una sola clase que de hecho ni siquiera caben en el aula, así que te puedes imaginar el tema de atención a la diversidad. Que tu clase es el camarote de los hermanos Marx. Sí, pero bueno, imagínate, yo tengo 35, pero hay otro grupo que son 38 en primero de bachiller. ¡Qué locura! Lo hablas con los alumnos y ellos mismos te reconocen que con esas ratios es muy difícil poder atender, no ya a la diversidad, sino a todos los chavales. Hemos venido pues para reivindicar que tenemos unas ratios altísimas, que es imposible llegar a todos nuestros alumnos, que eso además aumenta la segregación educativa. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de Europa en la que más se segrega en educación, lo dice la UNESCO, lo dicen diversas asociaciones y es verdad. Y es nada comunistas, por otro lado. Nada comunistas, o sea, todo esto, la Unión Europea, ¿sabes? Entonces, ¿con cuántos crees que podrías trabajar en buenas condiciones? Pues hombre, unos 20, teniendo en cuenta que tenemos muchísima diversidad a la que no podemos atender, unos 20 estarían bien. Pues para trabajar en condiciones yo creo que estaría mucho mejor que fueran unos 20. Podría atenderles mejor y con 30, sin embargo, pues hay algunos que los tengo un poco desatendidos, la verdad. Claro que al final todo es comprimir, cargar y lo que estamos todos es en el estrés, viviendo en el estrés, en correr, en no llegar. ¿Y qué te parece que el gobierno central esté dotando de más fondos a la concertada? Pues una vergüenza total, ¿no? O sea, como si fuésemos sobrados, como para que encima le regalen el dinero a las empresas de la concertada. ¿Eres de menos lectivas? Sí. ¿Y por qué estáis aquí hoy? Pues hemos salido a la calle otra vez para pedirle a nuestro consejero de Educación y a nuestra presidenta del Gobierno que dejen de financiar la concertada y la privada en detrimento de la educación pública, porque lo que creemos es que la educación pública tiene que asegurarse que sea de calidad. ¿Y qué te parece que el Gobierno central esté dotando de más fondos a la concertada? Bueno, me parece muy mal que deriven recursos a una concertada que segrega, que aplica unas cuotas que son ilegales y que ya se ha demostrado 1000 veces que bueno, juegan con el chantaje emocional, con que tienen que pagar y si no pagan pues les quitan de servicios de manera totalmente ilegal. Me parece muy mal, sea el gobierno nacional, regional, el que sea. Yo es que creo que la concertada no debería existir, público o privado. Es una estrategia muy clara de que yo creo que nos quieren quemados y muy desgastados y que vayamos abandonando la docencia y que la educación pública quede en algo residual y desmantelado. Poquitos partidos políticos y los dos principales, ninguno ha apoyado la pública como debería. Y el gobierno de Ayuso y los gobiernos del PP han estado machacando la pública e invirtiendo en la concertada. ¿Cuántos orientadores hay en vuestro centro por alumno? Muy pocos. 1, con 600 y pico alumnos. 1 por 600. Horroroso. Mi compañera, la orientadora, está desbordada. Estamos desbordados con las situaciones de la salud mental. Pues nosotros tenemos una orientadora y media y tenemos 2000 alumnos. ¿Cómo es eso de una orientadora y media? Porque tenemos una orientadora a jornada completa y una orientadora a media jornada. Hacen lo que pueden y nos ayudan un montón, pero siempre la verdad es que muy saturadas. Hay una orientadora y tenemos 50% de los alumnos de nuestros centros son ACNEAE. O sea, tenemos una población de atención a la diversidad muy elevada y muy pocos profesionales de atención a la diversidad.
justo por cantidad de alumnos no sabría decirte, pero la orientadora viene un solo día a la semana. Mi hermana es orientadora en otro centro y me dice que están a una media de una orientadora, una profesional por 900.000 alumnos o incluso ¿Cómo más. puedes trabajar en esas condiciones? Es imposible y yo creo que las carencias se tapan mucho por la voluntad y el sacrificio de todos los profes y la gente profesional que sacrifica mucho tiempo personal y muchas energías y gracias a eso no peta todo, pero vamos, realmente es muy difícil llegar. Que no vamos a parar hasta conseguir revertir los derechos que nos quitaron en 2011. Además, somos la única comunidad autónoma que mantiene las horas lectivas de los recortes de 2011. Y las horas lectivas son horas que nosotros pasamos con los alumnos, pero luego nosotros necesitamos tiempo para preparar nuestras clases, hablar con el resto de profesores, reunirnos con las orientadoras, reunirnos con los padres y madres, reunirnos con los alumnos y al final pues no llegamos a todo y eso pues deteriora la calidad de la educación. ¿Y qué te parece que tengáis en torno a 20 horas de clase respecto a las 18, ¿no?, de media que hay en otros territorios? Pues bueno, por eso nos estamos movilizando para que cumplan la promesa que se hizo hace tantos años de que iba a ser algo temporal la bajada de horas lectivas y claro, por supuesto, bajar horas lectivas muchas veces desde la población se entiende mal, pues que igual los profes queremos quitar... Que sois muy vagos, ¿no? Claro, que nos dicen que somos muy vagos, pero en realidad esas 2 horas lectivas menos significa tener más tiempo para nuestros alumnos, poder dedicarles más horas a realizar los materiales de clase, a prepararnos el temario, los contenidos y también los profesores que somos tutores, atender con mayor calidad a los casos que requieren pues nuestra intervención como tutores. O sea, ¿por qué tienen que ser más horas aquí? Que eso significa menos salario y además en la comunidad donde más se paga de alquiler. Somos los que más trabajamos y menos ganamos. Y todos los compañeros que están viniendo más jóvenes ganan para pagar la vivienda y poco más. Estamos en Madrid en una situación que ya sabes. Sí, soy joven, lo sé. Y para quien no os conozca mucho, ¿cómo le contarías cómo os organizáis, cómo pueden unirse a vosotras? Pues Menos Lectivas nace desde la base, es decir, nosotros nos organizamos en asambleas de centro, luego hay asambleas territoriales de cada DAT, norte, sur, este y oeste, y luego hay una asamblea general. Entonces, nuestra idea es extender nuestras asambleas de centro, ya somos 150 asambleas, y nuestro objetivo es seguir organizando asambleas. Entonces, pueden venir a las asambleas generales, si en su centro todavía no tienen asamblea, pero si no pueden venir a las asambleas generales, en la página web y en las redes sociales de Menos Lectivas tenemos toda la información y todos los recursos para que los docentes y las docentes de Madrid puedan organizarse en su centro. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros. Bueno, y la lluvia nos ha regado y esperamos que esta lluvia nos traiga un buen riego de fondos para la pública y para la concertada y la privada, nada. Vaya empapada que os metisteis y menuda currada. Joder, muchas gracias. Muy guapo. Sí, ahí resistiendo ahí a la lluvia, ¿eh? Pero el mayor mérito era de todas las personas que organizaron la mani, que estuvieron ahí. Que además se ve cómo tienen de claro qué es lo que está fallando en la educación, ¿no? Y qué medidas son necesarias para solucionar esos problemas. Y que es una cuestión de voluntad política. Así que a tope con Menos Lectivas y con la gente digna que se moviliza por la enseñanza, ¿no? Un aplauso. Un aplauso ahí para ellas, efectivamente. Sí, totalmente. Y recojo este aplauso también para daroslo a vosotros, Luis Migalán, Carlos Sevilla, Shaquín Pastoriza ahí al otro lado. Un placer y hasta la próxima. Gracias. Al resto no os mováis, que vamos allá con la entrevista. Llegaba al colegio 1960, hace poco tiempo, formados frente a una cruz y a ciertos retratos. Bueno, pues ya hemos escuchado a las profes que el pasado 29 de octubre tomaron las calles y que vuelven a hacerlo este jueves 21 de noviembre, pero queríamos hablar con más tranquilidad y sobre todo a resguardo de la lluvia con una de las portavozas de Menos Lectivas, Almudena Raboso, profesora de filosofía en un instituto de la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por pensar en Menos Lectivas para el capítulo de hoy. Bueno, hoy vamos a seguir cantarinas, ya verás el resto del programa, y queremos articular un poquito la entrevista en base a los cánticos de las manis, ¿vale? Que todos nos la sabemos. Así que la primera pregunta tiene que ver un poquito con ese lema de profesores, profesoras, pocos medios, muchas horas. ¿Cuál es la situación actual de una profe interina hoy viviendo y trabajando en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues justamente la situación de la interinidad en Madrid es bastante mala. Las plazas no se estabilizan, la interinidad se alarga años y años y años hasta conseguir la plaza. Entonces, claro, eso genera muchísima inestabilidad dentro del profesorado, ya no solamente inestabilidad laboral,
sino inestabilidad en la propia educación, de cambiar constantemente de sitio, de no mantener un contacto directo con los alumnos, ni con el centro, ni con el proyecto educativo del centro, lo que evidentemente es en detrimento de la educación. También, claro, la Comunidad de Madrid tenemos que tener en cuenta que es la única comunidad autónoma del Estado español que no ha revertido los recortes de 2011, no ha revertido los despidos de 11.000 profesores y profesoras, lo cual supone que no ha bajado las horas lectivas que supusieron el despedir a tantos profesores, no ha bajado las ratios, no ha revertido nada finalmente. Entonces, por ejemplo, en Madrid trabajamos 18 horas lectivas, mientras en secundaria, mientras en Castilla y León están a 17, o sea, a 17, a 18, a 19, o sea que tenemos como por lo menos 2 más que el resto de comunidades. Trabajamos más, cobramos menos y encima vivimos en la comunidad autónoma con la vivienda por las nubes, con un transporte público carísimo y todas las vicisitudes que ya sabemos que suponen vivir en Madrid, con lo cual tenemos unas condiciones laborales inferiores a las del resto, trabajando más. Totalmente, sí. Y por seguir con las consignas, hay otra que dice eso de para la concertada nada, nada. Tú, Almudena, además has estado trabajando también en la privada de la concertada, así que nadie como tú también para desmentir algunos de los mitos bueno, que nos venden, ¿no? De que son más eficientes. De hecho, bueno, tengo entendido también que los alumnos, eso de que consiguen mejores resultados académicos, pues también es un bulo que bueno, se promueve de manera interesada, ¿no? Es absolutamente un bulo. O sea, cualquier persona que haya trabajado en la privada o concertada te puede contar miles de anécdotas, miles de historias de cómo se rasca nota, de cómo se sube nota, cómo te obligan a hacer recuperaciones prácticamente hasta que se aprueba la asignatura, cómo te obligan a hacer subidas de nota. Claro, hay que pensar que la privada concertada realmente funciona con lógicas empresariales, realmente, porque al final es una empresa educativa, lo cual es un poco extraño, ¿no? En el este de la educación pública, universal, etcétera. Pero claro, al final eso también genera unas dinámicas muy clientelares en las que evidentemente la empresa pues se debe a su cliente, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, como experiencia personal, he estado en un centro en el que a la cara de la tercera evaluación nos dijeron súper claramente y sin ningún tipo de parche que en primero de la ESO solamente podían repetir 2 personas, de todo primero de la ESO, porque ya tenían todas las matrículas puestas, ya tenían todas las plazas cubiertas y que no cabía más gente. Entonces no podíamos permitir que repitiese más de 2 personas en un primero de la ESO, por ejemplo, ¿sabes? El cliente tiene la razón y si no se retuercen los datos hasta que la tenga. Efectivamente, claro. ¿Qué decir? Al final, aparte de que todo esto encima, para más INRI, que ya de por sí es preocupante, todo esto se financia con dinero público. O sea, a mí me están obligando a aprobar a alumnado con todo un engranaje de dinero público regalado a esa empresa, que si suelo regalado, que si sueldos regalados. Entonces, claro, se regalan las becas para bachiller privado. O sea, yo también me he encontrado en centros en los que en una situación normal, digamos, como el bachiller es privado en la Comunidad de Madrid, no podrían estar en ese instituto, en ese centro, si no fuese porque la Comunidad de Madrid ha quitado becas, ha quitado dinero de otro sitio para dárselo a gente para que se pague un bachiller privado. Es brutal eso. Claro. Además también los profesores, los trabajadores de la concertada tienen muchas peores condiciones laborales. La jornada laboral es más tiempo, las lectivas son más, cobran menos, hay un montón de chanchullos de horas que no se cobran, de tal. O sea, que encima no es solamente como un detrimento de la educación pública de la sociedad en general, sino también de las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, yo creo que ellos también hay que organizarlos a los de la concertada. Otros cánticos, ¿no? Otro cántico que yo creo que merecen un poco de explicación, de puertas hacia afuera, para aquellos que no ejercen la profesión de docentes, son los que tienen que ver con la burocracia, ¿vale? Este tipo, menos burocracia, más democracia. ¿Cuánto tiempo empleas tú de tu jornada laboral rellenando papeles en lugar de preparar clases o de atender a tus alumnos o padres? Es que no te lo podría decir exactamente, o sea, es como difícil de cuantificar realmente porque, claro, entre atención a familias, que eso ocupa mucho más de lo que está estipulado en tu horario laboral, entre atención a familias, entre preparación de clases y todos los huecos esos que te quedan de rellenar papeleo, realmente no te podría, o sea, no sabría decirte cuánto de
de parte de mi horario laboral me salto más para hacer esto, pero es bastante, ¿eh? Además, ahora a principio de curso es un absoluto caos burocrático. Se ha implantado ahora el plan Incluyo, que en su origen está bastante bien pensado, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la individualización de cada alumno con necesidades especiales o con altas capacidades o con lo que sea, pero eso se ha traducido realmente en tener que hacer anexos, informes individualizados para cada alumno, lo cual ha aumentado muchísimo la carga burocrática y eso no se ha visto revertido en otra cosa. No es que me hayan quitado mis horas lectivas para meterme horas de burocracia, simplemente me han dado más burocracia. Yo, por ejemplo, soy tutora de 34 alumnos, o sea, imagina, y con un montón de necesidades especiales, con alumnos con altas capacidades, con alumnos con TDAH, con alumnos con necesidades de orientación, y tengo que, evidentemente, centrarme en cada uno de ellos, pero a mí no me han dado más horas para hacer eso. Además, yo que sé, el tema de la burocracia y la orientación es un caos porque no hay orientadoras en los institutos las que debería haber. La recomendación es una por cada 250 alumnos. Os reto a que encontréis un instituto donde eso ocurra. Lo hemos visto en el reportaje. Claro, o sea, eso sí, es una imposible. Cada 600, ¿no? Una cada 1000, sí. No ocurre, o sea, claro. Entonces, muchas veces los departamentos de orientación son unipersonales, la orientación está completamente desbordada. También esto se ve mucho en los temas que tienen también que ver con orientación, de tema de protocolos de bullying, protocolos de acoso, protocolos de conductas autolesivas, etcétera. Son un caos porque hay que abrir cada vez que ocurre una situación de estas en la que lo que debería primar es la seguridad del menor y el acompañamiento del menor. Lo que prima es generar más informes, generar más anexos, más protocolos, más tal, que al final lo que hacen es cargarte a ti más de carga burocrática que te está quitando tiempo de en realidad, o sea, lo que tienes que hacer, que es proteger a un menor que está sufriendo bullying o que está sufriendo cualquier situación terrible, que es lo que hay que achacar, digamos. Totalmente. Otra de las palabras que se ha mencionado en el reportaje y que hemos comentado también en la sobremesa roja es la segregación, ¿no? Y hay otra consigna también que gritáis, que es Ayuso, cariño, segregas a los niños, o Viciana, cariño, segregas a los niños. También se le podría cantar a la ministra de Educación, Pilar Alegría. ¿Qué nos puedes decir un poco de la segregación a este calor? Pues más allá de la cuestión entre concertada pública, que evidentemente es un agente segregador, la existencia de la concertada realmente, ¿no? Más allá de eso, que tiene un análisis muy interesante y muy profundo, realmente incluso la propia pública segrega con sus propias dinámicas y con propias dinámicas. Por ejemplo, con el tema del bilingüismo, se ha visto súper claro con el tema del bilingüismo. En la propia pública se hacen como grupos por asignaturas bilingües y no bilingües, se llaman de sección y programa, ¿no? Claro, toda aquella gente que controla un idioma, todo el mundo sabemos que eso es también como una cosa segregadora socioeconómicamente, quiero decir, si tú controlas un idioma con 12 años, pues imagino que es porque has tenido tiempo para ir a una academia, dinero para ir a una academia, para irte de intercambio, para ir a no sé qué, a no sé cuántos. Eso evidentemente ya de base es una cuestión socioeconómica súper clara. Si además las propias asignaturas se separan por sección y programa, realmente vas creando como grupos. Tampoco me gusta la palabra gueto, pero un poco como grupos gueto de gente que no tiene conocimiento del idioma, que tal. Entonces, incluso dentro de la propia pública, aunque el equipo directivo sea el mejor del mundo y tenga las mejores intenciones y tal, la realidad es que luego tú tienes que segregar a estos alumnos en función de un conocimiento de un idioma, ¿sabes? Aparte de que, claro, evidentemente también el tema del bilingüismo se nota muchísimo dependiendo de la zona de Madrid, de la comunidad donde esté el instituto. Evidentemente, los grupos de bilingüismo de zonas como Vallecas no son las mismas que zonas como la oeste, donde trabajo yo ahora, por ejemplo. Claro. Bueno, y la última pregunta, un poquito obligada, tiene que ver con esa máxima tan bella, ¿no? A mí me gusta, que reza: la profe luchando también está enseñando. ¿Qué crees tú que les enseñamos a los alumnos cuando hacemos huelga o vamos a manifestarnos? A ver, claro, esta pregunta me ha gustado mucho, sí. Realmente a mí me parece súper interesante hablar con los alumnos y con las alumnas de por qué haces huelga, qué supone para ti hacer huelga. Ellos se quedan alucinando cuando yo les cuento que no cobro ese día y que me quitan dinero. Y claro, porque claro, sus huelgas tienen otras lógicas, evidentemente, yo no les quitan dinero por hacer huelga, claro. Pero yo creo que generar ese diálogo con ellos, en el que tú les explicas pues, que tú eres una persona como sus familias. Tú estás aquí trabajando igual que trabajan sus padres y vas a tu casa con quejas laborales igual que van sus padres, ¿no?
Entonces sí que es muy bonito generar ese diálogo, ¿no? Porque para que ellos entiendan pues que no es normal que yo llegue a clase agobiada porque no me ha dado tiempo a corregir, porque no sé qué, que no es normal que sus padres me estén escribiendo porque no me da tiempo a tener tutorías presenciales con 34 familias, que no es normal que esté con ansiedad o que la gente esté con ansiedad porque la orientación no llega a una persona que tiene un problema, tal. Y eso lo entienden perfectamente. Es verdad que a lo mejor yo soy tutora de bachiller, que son como, pues a lo mejor establecer un diálogo diferente con ellos y tal, pero claro, luego ellos también, cuando eso lo ven en sus propias huelgas, que este curso ya ha habido alguna, que sí, el tema de la DANA, por el tema de la EBAU, por Palestina, eso luego también genera en ellos cierta como conciencia, porque luego pues yo les pregunto, ¿pero qué vais a hacer? No sé qué, joder, cuando yo hago huelga hago esto, tal, pues también nosotros no sé qué. Y luego muy bonito llegar al día siguiente que te digan, profe, ¿qué tal la huelga ayer? ¿Salió bien? ¿Fuisteis muchos? ¿Estás cansada? Bueno, si estás cansada nos portamos bien, no sé qué. Eso luego mola un montón. Y que bueno, que yo que sé, evidentemente siempre está guay como ese relato intergeneracional que vaya calando ahí, digamos. Totalmente, joder. La verdad es que eso sí que es bonito, efectivamente, y es un poco por lo que estamos ahí. Claro, Entonces, claro. Es que luego ellos entienden, cuando tú se lo explicas, ellos entienden que lo haces por ti, pero que también lo estás haciendo por ellos, ¿sabes? Entonces se genera una relación mucho más empática con ellos. Por la gente que tiene menos derechos laborales también, que no pueden ejercer la huelga, ¿no? Es claro, como pero mínimo... Yo sí que me he dado cuenta de que hacerles ver como que en realidad también esto lo está haciendo por ellos, por su hermano pequeño, por su primo, por tal. Conectas. Conectas mucho más y empatizan mucho más contigo, ¿sabes? Qué bueno. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Almu, por dedicarnos este ratito, que podrías estar descansando o corrigiendo seguramente. Pero bueno, vamos a seguir muy de cerca la lucha de menos lectivas de la enseñanza pública. Vuestra lucha, desde luego, que es nuestra lucha y es también la de todos esos niños y niñas alumnes. Así que, pues, muchísimas gracias y muchísimo. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando el programita. Vamos a despedirnos ya de nuestros queridos contratiempers. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a ese equipo que está detrás, al equipo técnico que ha vuelto a hacer posible que hoy estemos aquí hablando de educación rebelde contra el neoliberalismo. Y gracias a todas las que nos escucháis y compartís en redes, que es muy importante. Volvemos el mes que viene ya con el turrón bajo el brazo, aunque a más de uno, como habéis podido ver, le querríamos dar un poquito, dejarle carbón. Y nada, un abrazo y recordad que educación de calidad, eso sí, es libertad. Contratiempos, el podcast que se revela en las aulas.